En esta oportunidad quiero hablarles al corazón de los padres de parte del corazón del Padre más grande que tenemos, nuestro Dios. Quiero hacer un acróstico y el acróstico tiene que ver con darle una palabra, darle sentido a una letra con una palabra a la vez. Y yo creo de que esto nos va a enseñar mucho y quiero hablarles específicamente sobre el capitán, pensando de que un padre tiene una función muy especial en la familia. En primer lugar, si nosotros podemos considerar la palabra de la palabra él, la palabra podría considerarse como aquel padre ejemplar. El ejemplo es muy importante. Ejemplo. El ejemplo. Y el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 1, él lo decía: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en otra parte el apóstol Pablo también decía, bueno, imítenme a mí, decía el apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque él siempre quería dar un ejemplo de vida y creo que todos los padres deben también tomar en consideración de que están a la vista de sus hijos. Los hijos están prácticamente aprendiendo todos los días, ya sea porque influyamos de manera positiva o de manera negativa en la vida de ellos. Siempre nosotros vamos a ser un ejemplo, un modelo a seguir. Así que es una gran responsabilidad el ser capitán de la familia. La palabra L, o es decir, la letra L, podríamos también considerarla como el inicio de la palabra liderazgo. La palabra liderazgo tiene mucho que ver con la forma o la manera en que debemos influir en la familia. Liderazgo es influencia y todo padre debe ejercer un liderazgo real dentro de su familia. La palabra de Dios, específicamente Josué, capítulo 24, versículo 15, él dice muy claramente, hablando sobre su liderazgo, sobre el papel que él tenía en cuanto a dirigir a su familia, no solamente en el tema de la conquista, sino en cuanto a cómo él poder educar, desarrollar una familia de bendición. Él lo decía tan puntualmente: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no es ningún error ortográfico el que la palabra yo esté al principio de la oración, porque lo que él quería realmente demostrar era un liderazgo real. Él decía: yo y mi casa. Primero, ¿quién es? Primero son los padres y después vienen los hijos, la esposa, los hijos. Pero ¿quién debe pararse en primer lugar en la brecha para dar un ejemplo, para ejercer un liderazgo dentro de la familia? Sin duda alguna que es el padre. Así que si usted considera conmigo la importancia de estas dos palabras, nos daremos cuenta entonces de que para ir formando nuestro acróstico sobre el capitán, las primeras dos palabras que hemos considerado son la palabra ejemplo y la palabra liderazgo. Ahora bien, yo creo de que en la palabra capitán podemos nosotros derivar muchas otras palabras. Les decía hace un momento de que un padre de familia es prácticamente el capitán de su hogar, el capitán de su casa, el capitán del barco, el capitán del equipo. En muchas partes nosotros podemos ver ejemplificado esto. Por ejemplo, cuando se desarrolla un partido de fútbol, siempre va a haber un capitán, porque finalmente es el quien va a influir o es el quien influye en el equipo, en todos los que están jugando. Y en este caso, mis queridos, su papel es precisamente eso, mi querido papá. No hay de otra manera, no es de otra manera. Papá es quien coordina el trabajo de todos. Papá es el quien orienta las acciones. Papá es el que ejecuta la estrategia pensada, ahora sí que por el director técnico. ¿Y saben quién es el director técnico? Es Dios. El director técnico, su función es prácticamente estar allá fuera de la línea. No es porque no tenga nada que ver en los asuntos que se están desarrollando dentro del área de juego, pero de allá toma instrucción el director técnico para el capitán y el capitán para los demás.
Entonces, partiendo de esto, mi querido hermano, mi querido padre de familia, de que vemos al padre como el capitán del grupo familiar, podemos descubrir entonces que cada letra de dicho nombre tiene un significado. Las dos primeras palabras, recuerden, ejemplo, liderazgo. Ahora, de la palabra capitán podemos desprender de que de la C nos habla acerca de un padre que tiene convicción, compromiso y carácter. Tres cosas muy importantes nos enseñan la letra C. Nuestra convicción debe estar, mis queridos, concentrada en el Señor. La palabra convicción viene de la palabra de estar convencidos de algo, no estar fluctuando en nuestras decisiones. La palabra convicción tiene que ver con eso de tener realmente una clara determinación de vida y saber de que las cosas son así. A nosotros no nos gustan las personas poco convincentes o que no convenzan. Y cuando un padre de repente fluctúa entre sus decisiones y no sabe a qué apuntarle, pues realmente está dejando de a un lado el papel que Dios le ha dado en la familia. Así que creo de que esto es muy importante. Dice la palabra de Dios de que Él es quien nos da, ¿ya?, o quien hace la buena obra en nosotros, y Él es quien la perfecciona. Ahora, eso es muy importante, ¿sabe por qué? Porque nos enseña realmente de que lo que Dios quiere en nuestras vidas es formarnos, es enseñarnos, es dirigirnos. ¿Para qué razón? Para que nosotros podamos de igual manera dirigir al equipo que nos ha encomendado. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que su deber como padre, mi querido, es procurar que esa convicción se refuerza, que esa convicción de los hijos, que esa dependencia, que esa firmeza que ellos deben tener pueda reforzarse, pueda nutrirse, lo cual genera las otras dos cosas: el compromiso y el carácter. Estar comprometido con Dios. Ahora, ¿desde dónde debe partir el compromiso con el Señor? Debe partir por el compromiso que todo padre debe tener ante Dios en servirle. Cuando usted tiene buenas convicciones, usted va a tener buenos compromisos. Y de eso se trata la vida, mi querido hermano. Así que enséñele a su familia la convicción por avanzar con Dios, la convicción por servirle, pero además de la convicción, procure siempre mantener un compromiso fuerte con el Señor. Qué lindo es ver a los padres que les sirven a Dios. Qué lindo es ver a aquellos padres comprometidos hacia una causa, hacia la causa del bien, hacia la causa de la verdad, hacia la causa del buen vivir. Esto es muy importante, el compromiso con el Señor. Así que yo creo que es muy importante trabajar de esa manera. Una iglesia compuesta por familias llenas de convicción, con compromiso delante del Señor, va a ser una iglesia con carácter. Y el carácter también tiene que ver mucho en el tema de la letra C. ¿Sabe por qué? Porque el carácter realmente nos enseña y nos deja ver lo que realmente somos. Dijo alguien de que el carácter es lo que nosotros somos cuando nadie nos ve. La reputación es lo que la gente sabe y piensa y ve que somos. Pero el carácter es lo que uno es cuando está solo. Y entonces, en este sentido, nuestras vidas deben desarrollarse de esa manera: convicción, compromiso y carácter. El apóstol Pablo tuvo ese carácter de buscarle al Señor. Tres cosas muy importantes: convicción, carácter y compromiso. En Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí es tener una clara convicción, una seguridad en Dios, un compromiso de estar cerca de Él y el carácter de buscarle a pesar de las dificultades. Así que en todo momento, mi querido, usted debe demostrar estas cualidades, ya que su agradecimiento por todo lo que le ha dado el Señor, sin duda alguna provocará también su compromiso. Esto es algo lindo, esto es algo maravilloso. En segundo lugar, note la segunda letra de la palabra capitán, y en este caso hablaríamos de la letra A. La A de la palabra capitán nos enseña ahora sobre el tema del amor que debemos enseñarle a la familia, ya que el amor es el valor más grande que existe. Mi querido padre, mi querido papi, enséñele a sus hijos sobre el amor, pero antes de enseñarle, tenga amor en su corazón, porque nadie da algo que no tiene. Y por eso la enseñanza es muy clara aquí. Y lo primero que debemos nosotros notar sobre la palabra amor es el amor hacia Dios. Ame a Dios sobre todas las cosas. Sea un ejemplo de búsqueda, de constancia, de perseverancia en el amor hacia Dios. Esto es un punto muy importante. A veces los padres dicen, no, es que mis hijos no aman a Dios. Pero yo le pregunto, ¿sabe por qué sus hijos muchas veces no aman a Dios? Tristemente porque usted no se los enseña con la primera letra o la primera palabra que vimos, con el ejemplo. Tristemente ellos no aman a Dios porque usted no ha ejercido un liderazgo, porque no ha tenido buenas convicciones o el compromiso y el carácter de enseñarles. Así que sea un ejemplo de amor hacia sus hijos. Amor a Dios sobre todas las cosas, pero también amor al prójimo. En el amor se resumen los mandamientos y dice la palabra de Dios en San Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mi querido hermano, en su casa debe enseñar sobre la dedicación a la obra del Señor. En su casa usted debe enseñarle a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. También procure enseñar a los suyos a escuchar más al Señor que al mundo. Hay una orden negativa dada por el Señor en 1 Juan capítulo 5. 1 Juan capítulo 2, donde nos dice de que debemos evitar amar al mundo. No améis al mundo. 2 Juan 15 al 17, 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, dice la palabra. Así que debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos el amor a Dios por sobre todas las cosas. Sus hijos no deben escuchar a nadie más que a sus padres, lo cual es una gran responsabilidad porque usted debe sustentar sus palabras con sus acciones que demuestran su obediencia a lo que Dios manda. ¿Y qué Dios manda, mi querido? Dios manda que nosotros amemos y bendigamos a otros, incluso a quienes nos desean el mal, incluso a aquellas personas que nos ultrajan, nos persiguen,
Dice la palabra que la medida del amor, el amor perfecto, es amar a nuestros enemigos. Eso lo dice la Biblia en San Mateo 5, 43 al 45. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mi querido padre de familia, enséñele a sus hijos a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, lo cual implica también amar a aquellos que en algún momento nos han hecho daño. Y esto cuesta, ¿no? Claro que sí cuesta. Pero a veces el hogar se ha vuelto un caldo de cultivo, de riñas, de resentimientos. Generaciones que muchas veces se odian el uno con el otro, cuando realmente el mandamiento de Dios dado es amar a Dios, amar al prójimo y estar realmente con ese ambiente en el corazón. Así que, mis queridos hermanos, creo de que es algo muy claro y muy puntual que nos enseña la palabra del Señor. Y hoy día los padres muchas veces, tienen miedo de educar a sus hijos, quienes los manipulan con llantos y berrinches, pero debemos tener fuerzas para corregir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, si de verdad queremos un cambio positivo en la sociedad. Amar a ellos, amarle a nuestros hijos, no significa decirle sí todo el tiempo a sus caprichos. Muchas veces amar implica decirles no. Amar significa muchas veces también aplicarles la corrección física. Amarles implica levantarnos valientemente para llevarlos a aquel sitio que muchas veces no le gusta a nuestros hijos y confrontarles y estorbarles y darles a conocer realmente que lo que están haciendo es malo y castigarlos físicamente. ¿Sabe la palabra de Dios? Dice en Proverbios 1, 8 y 9, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Eso es enseñarles a nuestros hijos acerca del amor. Así que, mi querido padre, no descuide las buenas costumbres en su familia. Enséñele a sus hijos a bendecir. Cuando usted le enseña a sus hijos los valores y los principios de la palabra de Dios, es como si estuviera adornándoles, dice la palabra del Señor, adornándoles su cuello con collares de oro, porque les está dando una herencia, les está preparando su corazón para que ellos sean llenos de gracia y de amor. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay tanta gente que se ocupa en hacer el mal? Tantos pervertidos, tanta gente que en lugar de usar sus manos para hacer el bien, se levantan los unos con los otros, contra los otros. Es porque muchas veces en donde surge la base de la sociedad no hay amor. Entonces quieren buscarlo en la calle, pues allá buscan, pero otra clase de repente de compañerismo y de relación, y es cuando la sociedad va en decadencia. Y es que a eso se debe muchas veces de que todo comienza a corromperse. Así que enséñele a sus hijos a amar, enséñele a sus hijos a bendecir, especialmente con el ejemplo. Mi querido padre de familia, la mesa del comedor y la sala no debe ser un lugar en donde usted va a escupir sus amarguras en contra de alguien. No permita que su familia sea un lugar de cultivo de cosas negativas. Enseñe a amar. Enséñele a sus hijos los lenguajes del amor, dando tiempo, dando palabras de aprobación y de afirmación, dando regalos, porque dar un regalito no importa, así sea que sea un chocolatito de 25 centavos, regale algo. Es un lenguaje del amor. El tiempo,
asuntos muy importantes para que ellos aprendan realmente a amar y a valorar la vida. Y el padre de familia debe procurar serlo. ¿Por qué razón? Porque solo de esa manera se forman las generaciones. El padre de familia debe incluso descontaminar a sus hijos de lo que aprenden en Facebook, de lo que aprenden en Instagram, de lo que aprenden en las redes sociales. Los padres deben enseñar amor, nada de amargura en el corazón, solo ejemplo de amor, solo ejemplo de misericordia. ¿Para qué? Para que los hijos aprendan a vivir sin contaminación. Y cuando es así, ¿saben una cosa? De esos lindos resultados nosotros recibiremos un día, porque quien siembra amor, cosechará amor. Y solo piense, usted por ejemplo va por la calle, siembre un mal gesto en la calle hacia alguna persona a quien de repente usted ve, ¿qué va a cosechar? Si esa otra persona es amargada, también le va a hacer un mal gesto. Pero si su carácter, si su formación es una formación llena de amor, sin duda alguna que eso también usted transmitirá y recibirá. Muy bien. Lo tercero, mi querido, ya hemos hablado acerca del carácter, de la convicción, del compromiso, de la letra C. Ahora hemos terminado de hablar sobre la palabra amor. Tercero, en tercer lugar, de la letra P, obtenemos palabras. Palabras, mi querido. La letra P me habla de palabras. San Marcos 14 dice de la siguiente manera, hay un pasaje muy importante y le invito a que lo lea y dice, pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Marcos 14:70. Oiga esto, Pedro estaba reflejando mucho sobre su forma de hablar, pero ¿de quién lo había aprendido? Lo había aprendido de Jesús, con quien había estado adiestrándose durante 3 años y medio. Mi querido padre de familia, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a hablar palabras de bien, palabras de bendición, no de mal, no de muerte, no de condena. Esta es una enseñanza muy importante. Debemos enseñar que nuestras palabras tienen poder para condicionar y para promover nuestras acciones. Debemos nosotros enseñarle a nuestros hijos sobre el poder que tiene la palabra. Y por eso es necesario enseñarles dentro del ámbito, dentro del círculo familiar, enseñarle a nuestros hijos a hablar bien. Hay que hablar palabras correctas en todo momento. No es verdad de que los hijos hablan como papá y hablan como mamá. Y eso se refleja muy claramente. Y a veces los padres dicen, ay, pero de repente sonrojan a los padres estando en un público y dicen, mijito, no hables de esa manera. Pero ¿cómo no hablar de esa manera si en la familia, dentro del círculo familiar, ahí los padres justamente usan palabras que insultan, que degradan? Entonces, ¿cómo nosotros queremos que nuestros hijos hablen bien cuando el problema comienza con nosotros? Así que sus hijos sean reconocidos porque hablan como usted, mi querido. Que sus hijos sean reconocidos y que la gente diga, oh, realmente este es hijo de don tal fulano, ¿verdad? Porque se le reconoce por su forma o por su manera de hablar. Habla palabras de amor, de esperanza, habla palabras de bendición y qué lindo es escuchar cuando alguien habla de esa manera. Así que llevamos 5 palabras ya: ejemplo, liderazgo, convicción, compromiso y carácter, amor, palabras y la letra I de la palabra capitán. La letra I nos remite a la identidad que debemos darle a nuestra familia. Identidad.
Tómelo muy en cuenta. Sabemos que Jesús fue tentado por Satanás en su identidad como hijo de Dios, ya que Satanás, lo retaba a que convirtiera las piedras en pan, que demostrara su poder, ¿ya? Ahí en San Mateo 4, 2 al 4 relata y dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe por qué respondió Jesús de esa manera? Porque tenía identidad, porque sabía quién era, porque tenía principios claros y establecidos en su corazón. Dios le había enseñado. Y es que esto de tener identidad es cosa muy importante. Mis queridos padres, denle identidad, fortalezcan la identidad de sus hijos. Hay muchos hijos que no tienen identidad, porque de repente están muy variables en su corazón, en sus sentimientos. No saben qué son, sienten que la vida se les va, sienten que realmente no sirven para nada. Entonces la autoestima, esa parte de la identidad muchas veces está totalmente destruida. Y por eso es que tantos fracasos, por eso es que tantas jovencitas que muchas veces fracasan en la vida, jóvenes de igual manera. ¿Por qué razón? Porque no hay un reforzamiento en su vida. En este caso Jesús rechazó la tentación del diablo. ¿Saben por qué? Porque él tenía identidad, porque él sabía pararse como hombre. Él dijo: no, pues yo sé quién soy. Y es que quien no tiene identidad siempre va a ser muchas veces alguien que estará llamando la atención de los demás con tal de sentirse aceptado. Quien no tiene identidad muchas veces hace, tantas cosas con tal de que se sienta parte del grupo. Pero cuando todos se van, una vez más vuelve a sentirse solo. ¿Por qué razón? Porque no tiene identidad. Entonces es muy importante enmarcar la identidad de nuestros hijos. Lo mismo sucederá con nuestros hijos, así como le sucedió a Jesús, ¿verdad? De que cuando les toque estar solos frente a la tentación, ellos sepan qué hacer ante la vida. Hay muchos hijos que no saben de repente alejarse de su casa, de sus papás, un día nada más. Porque de repente salen de un lugar y van a otro lugar, ese día se echan a perder. ¿Por qué razón? Porque no tienen identidad. No saben estar solos dentro del cuarto de un hotel. No saben de repente conducir un vehículo porque de repente ellos dicen, quizás sepan manejar, pero ya lo usan para algunos otros asuntos que no son de bendición para sus vidas. A veces se echan a perder. Así, a la ligera. ¿Por qué razón? Porque no tienen identidad. Mis queridos hermanos, el mundo buscará manosear la identidad de nuestros hijos. El mundo buscará la forma de manipular nuestra alma y echar a perder nuestra identidad, pero seamos claros y definidos como Jesús lo fue. Los amigos le dirán: mi querido joven, los amigos le dirán que beber licor es bueno, ¿verdad? Y que beba licor para demostrar que son hombres. Y quien no tiene identidad fácilmente cae y se echa a perder. El novio le dirá a sus hijas: mi querido hermano, que le demuestren su amor teniendo relaciones sexuales. Y como de repente la identidad no está bien enmarcada y no está bien elaborada dentro de la familia, de repente es por eso que caen en la tentación. ¿Por qué razón? Porque no tienen identidad. Y el capitán de la familia, ¿qué da entonces? Le da identidad a los hijos, una seguridad en donde los hijos no tienen necesidad de demostrarle al mundo lo que son. ¿Por qué razón? Porque ellos saben lo que realmente son. Así que esto es muy importante. La identidad nos ayuda a pararnos solos ante la vida. La identidad nos ayuda a pararnos aún en los secretos de la vida y no tan fácilmente vamos a dejar caernos. ¿Por qué razón? Porque tenemos identidad, sabemos quiénes somos. Entonces, este es un consejo sano de la palabra de Dios.
El capitán de la familia fortalece la identidad de los hijos. ¿Para qué? Para que ellos no se echen a perder. En quinto lugar, mi querido, o bueno, en séptimo lugar, porque hemos hablado sobre el ejemplo, liderazgo. A ver, ayúdenme. Convicción, compromiso, carácter. La letra A, amor. P, palabras. I, identidad. Ahora nos corresponde la letra T. T de trabajo. La letra T la vamos a relacionar con el trabajo. Los padres deben enseñarle a los hijos a trabajar. Jesús decía que Dios, su Padre, trabajaba y que Él también. Esto es muy lindo, esto es maravilloso. San Juan capítulo 5, versículo 17 comparte y dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Además, Jesús, mis queridos hermanos, se involucró en los asuntos de su Padre. Y ese es el mejor ejemplo que debemos tomar y enseñarle a nuestros hijos. Que nuestros hijos se involucren en lo que nosotros hacemos, en el trabajo que nosotros hacemos. Desempeñarse en la vida, enseñarles a hacer algo. El valor del trabajo. El trabajo no es ni un castigo ni es una maldición. El trabajo es una bendición dada por el Señor. Por eso Jesús trabajaba. San Lucas 2:49 explica: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Esas palabras las dijo Jesús a sus papás. ¿Por qué razón? Porque Él deseaba y necesitaba estar realmente en los negocios de su Padre. Y sí que era un negocio. ¿Por qué razón? Porque Él hasta dio su propia vida en rescate por nosotros. Entonces, el tema del trabajo, enseñarle a nuestros hijos el trabajo, eso es muy importante. Hijos, no crean de que cuando su padre les pida hacer algo en la casa, los esté castigando. El trabajo no es un castigo, el trabajo es una bendición. El trabajo forma nuestro carácter. El trabajo es un área de presión exigente. Es cierto, es verdad, pero es así como se forman los hombres. Todo joven, todo niño, todo adolescente que no trabaja está realmente, preparándose para hacer nada. Y hacer nada implica una pérdida de vida y de tiempo. Y por eso es que muchos de repente ya quieren que la vida se les facilite y van a querer tomar lo que no es suyo, se vuelven amigos de lo ajeno, y eso no es así. El trabajo es un valor muy importante que los padres deben inculcarle y enseñarle a sus hijos. Jesús trabajó. Y si nosotros podemos ver durante la historia de la humanidad, vamos a ver a un Dios siempre pidiéndole a sus hijos esforzarse. Adán, por ejemplo, le estuvo poniendo nombre a los animales y administrando el huerto del Edén. Noé, por ejemplo, construyó el arca. Estuvo muy ocupado. Moisés liderando a un pueblo, trabajando. Y así nosotros podemos ver de que siempre el trabajo está relacionado con una bendición, una actividad de bendición en la vida. Y todo padre debe enseñarle a sus hijos a que se esfuercen, a que se dediquen, a que trabajen, a que luchen por la vida. Así que enséñele a trabajar a sus hijos. Usted no todo el tiempo va a mantener a sus hijos. Los hijos no todo el tiempo van a vivir de las recompensas que usted o de los regalos que usted le da. Hay una gran diferencia entre los regalos y las recompensas. Los regalos son aquellas cosas que a usted le nace darle a sus hijos sin hacer nada. Los hijos no deben vivir todo el tiempo de regalos y de regalos. No, los hijos deben también aprender a esforzarse para ser recompensados. ¿Y dónde tienen que aprender eso? En la familia. En sexto lugar, encontramos la palabra, una vez más, la palabra A de la palabra capitán. La penúltima palabra o la penúltima letra es la letra A. Y en este caso la letra A allí se refiere a la actitud que debemos enseñar. Oigan esto, la actitud. Esa alegría de vivir a pesar de la situación, mi querido.
Ya sea que estemos pasando por una circunstancia buena o mala, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos a tener una buena actitud. A veces pasamos situaciones buenas, otras veces malas. A veces hay escasez. A veces lo que hay sobre la mesa, porque realmente hay una situación difícil, ¿verdad? Lo que hay en la mesa solamente son unas tortillitas y un chirmolito. Enséñele a sus hijos a tener buena actitud para que reciban lo que hay. Pero también enséñeles a gozar cuando hay realmente, hay bendición. Cuando de repente hay cómo calzar o la forma o la manera de cómo nosotros, enseñarles a ellos a gozarse en la vida, porque hay bendición, y que ellos puedan recibir, por ejemplo, un par de zapatos de marca. Pero ahora, ¿cómo él podrá sentirse o cómo ella podrá sentirse? Porque de repente no hay, y que usted le presente algo que lo ha ganado con un esfuerzo tal que se lo presenta a ellos. ¿Con qué actitud lo reciben? Así que, mis queridos hermanos, la actitud es muy importante. Hay tiempos de escasez, hay tiempos de bonanza, pero hay que vivir felices, hay que vivir contentos, convencidos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el apóstol Pablo tuvo esa actitud. Filipenses 4:11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi querido padre de familia, la buena actitud se aprende en el hogar. Enséñele a sus hijos a tener buena actitud ante las circunstancias de la vida. Actitud para vivir, actitud para tener como actitud para no tener. Los hijos deben dar gracias por lo que sus padres pueden darle, sea mucho o sea poco. Por eso es tan importante la convicción. Es importante la identidad, porque un hijo seguro de sí mismo puede decir, pues, yo no soy la marca que he visto, sino los valores con los que vivo. Y he aprendido del Señor en mi hogar. La marca de la ropa no me define los valores que me inculcaron dentro de la casa. Y nuestros hijos, mis queridos hermanos, deben aprender ello. Y en último lugar, por último, la letra N se refiere a la negación. A la negación por lo material, la negación por lo humano, con tal de seguir a Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 y 22 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Oiga esto, enseñémosle a nuestros hijos a negarse a sí mismos. Esto es cosa muy importante, que ellos aprendan a decir no a sus propios gustos o a sus propios caprichos, a sus propios deseos, con tal de decirle sí a Jesús. Que ellos se pregunten ante la vida: ¿qué haría Jesús por las decisiones que yo voy a tomar? Que ellos aprendan a negarse a sí mismo. No olvide nunca, mi querido hermano, darle a su familia, a su equipo, la fortaleza que proviene de poner la mirada en el Señor y en su obra. Incluso si eso implica negarnos a nosotros mismos por el honor de ser hijos de Dios y recibir la vida eterna. Yo me imagino que los jugadores en las grandes ligas, ellos cuánto deseo les da de comer como todos aquellos 30,000 o 40,000 espectadores que llegan a verles y que están sentados en algún lugar del estadio. Pero ellos tienen que aprender a negarse a sí mismos. ¿Por qué razón? Porque son jugadores de alto rendimiento. Como ellos quisieran de repente estar en una fiesta hasta la madrugada, pero tienen que negarse a sí mismos. ¿Por qué razón? Porque saben de un compromiso de vida que tienen para poder enfrentar un encuentro de fútbol y buscar la forma y la manera de ganar. Entonces, de esa misma forma,
La palabra de Dios nos enseña a negarnos a nosotros mismos. Padre de familia, mi querido padre de familia, enseñe a sus hijos entonces a jugar en equipo. Usted es el capitán, usted es el que anima, usted ofrece cariño, usted ofrece apoyo, usted ofrece comprensión, usted ofrece educación para la vida y procure entonces esforzarse porque su equipo siga hacia adelante, avance y que sean ganadores siempre en la vida. Esfuércese por lograr la unidad de los suyos. Luche por ellos y ellos aprenderán a luchar por usted. Y en el nombre del Señor aprenderán a valorar el esfuerzo y serán recompensados. Todos serán recompensados como una familia de Dios. Entonces habrá una alegría al corazón. Papá se sentirá bien, mamá de igual manera y los hijos también. Así que, mi querido capitán, Dios le bendiga. Y Dios le anime a seguir cumpliendo y ejerciendo esa función delante de sus hijos y delante del Señor. Ánimo, mi querido. Dios está con usted. Tome estos consejos y sin duda alguna que esto le servirá entonces para avanzar en el tema de la vida y sentirse de lo mejor para la honra y gloria de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos reciben esta palabra? Gloria a nuestro Padre Celestial. Así que cierran sus ojos conmigo y oramos a nuestro Padre Celestial. Gracias, muchas gracias, Señor, por esta palabra. Te pido por favor para que bendigas a cada hijo tuyo, a todos los padres que están conectados y que puedan realmente absorber y asimilar estos consejos de tu palabra y saber, Señor amado, que la consecuencia de todo ello es que habrá una vida de bendición. Habrá una vida, Señor amado, y una familia realmente bendecida. Ayúdanos a seguir luchando, ayúdanos, Señor, a seguir esforzándonos por nuestros hijos. Como padres, yo te pido por favor para que nos enseñes a animar, a ofrecerle cariño a nuestros hijos, ofrecerles comprensión, ofrecerles apoyo, ofrecerles educación para la vida. Y que ellos realmente sepan de que no están solos, así como tú estás con nosotros. Gracias por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén, Señor. Amén. Gloria a nuestro Padre Celestial.